Bueno, Lucía, es un placer tenerte ahí del otro lado. Veníamos precalentando porque estábamos charlando un poquitito sobre esta nota que escribiste, que un poco revolucionó el ambiente de los estudiosos y amantes del mundo del vino, porque tiraste data que muchos de los que estamos estudiando, de los que somos eternos estudiantes, sacamos información sumamente valiosa. Así que primero que nada, gracias por tomarte el rato de conversar con nosotros y vamos a hablar del WSET. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y como te dije, no sé si hace un ratito o cuándo, pero escribí la nota que me hubiera gustado leer a mí cuando empecé el proceso para estudiar para el examen. Básicamente fue eso y bueno, y compartirlo con quien creo que le puede llegar a ser útil. A ver, vamos por parte, porque después me gustaría que Dale. vayamos desmenuzando esa nota, porque hay mucha data desde las bases hasta cosas que son, digamos, aprendizajes tuyos después de haber recorrido el camino, ¿no? Pero WSET tenemos cuatro niveles, uno, dos y tres, y el cuarto que es el diploma. Vos te presentaste para rendir el WSET El 3. 3 y lo aprobaste con honores, sos una genia total. Qué Bueno, maravilla. estudiamos. Gracias. Hay que ponerle mucho trabajo. Bueno, contame así, un panorama general. Contame cómo fue cómo fueron tus primeros pasos para inscribirte y cuál fue el objetivo de obtener el título, digamos. Bueno, yo trabajo en la industria del vino y el examen en la industria la verdad que tiene una alta valoración, y en algún punto te sirve en cualquier punto del mundo. Todo el mundo que habla de este examen en cualquier lado sabe perfectamente lo que es. A los que no son del mundo del vino yo le digo que es el first de los vinos, haciendo este paralelismo con el examen de inglés de Cambridge, que también es más o menos igual. Digamos, vos vas a rendir este examen o vas a tomarlo para acreditar tus conocimientos, en este caso sobre el mundo del vino. Y está bueno porque no necesitas ser sommelier o tener alguna carrera antes, cualquiera lo puede hacer, que esté ya sea un consumidor apasionado, o sea alguien que trabaje en la industria y que quizás no tenía una carrera formal, pero que sabe mucho de vino y quiere tener como algún respaldo o medir, a ver realmente en qué situación está. Un poco buscando eso, teniendo esa inquietud. Bueno, vivo en Argentina, entonces las posibilidades hoy aquí son, digamos, rendir el 2 y el nivel 2 y el nivel 3. Hablando con amigos que lo habían rendido y que más o menos conocían el recorrido que yo tenía, vi que para el 3 íbamos a andar bien. Así que, bueno, lo que primero hice fue contactar a la institución aquí en Argentina que está habilitada para tomar el examen, que es CABE, y me inscribí el año pasado, que fue en febrero del 2023, y el examen se tomaba en noviembre del 2023. Así que bueno, durante todo ese año me dediqué a prepararlo. Obviamente, bueno, con cuestiones laborales de por medio, entonces hubo que planificar, hubo semanas que no podía casi estudiar, pero bueno, que quizás el que dispone de más tiempo lo puede preparar en un tiempo más acotado de meses. Ok, vos Yo, ya bueno, venías con aproveché una todo el base, año. perfecto, vos ya venías con Exacto. una base y a eso le sumaste, digamos, una estructura de estudio de casi un año, de unos 10 meses más o menos. Más o menos, sí, Ok. con algún que otro break, bueno, por cuestiones de laborales, viajes y demás, pero lo fui planificando con tiempo. Pero quizás el que dispone un poquito más de tiempo, lo puede hacer en menos En meses menos sin problema. tiempo. Ok, Sí. y contame una cosa, vamos desde las bases. ¿En qué consiste el examen? O sea, ¿tiene una parte práctica, tiene una parte teórica? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando empezaste a mirar qué era lo que te iban a tomar? Dijiste, estoy muy lejos con lo que yo sé de mi estudio formal, voy a tener que ponerme mucho las pilas. ¿Encontraste esa brecha tan grande o no tanto? Bueno, sí, es cierto, al principio vos tenés como dos partes, o sea, más o menos anticipan eso, tenés la parte teórica y la parte práctica, que en el anterior nivel no lo tenés. ¿Sí? Ujú. En el 3 ya empieza la parte práctica. ¿Sí? Entonces también ya empieza ahí el desafío de ver, bueno, cómo describo un vino y demás. Entonces hay una cuestión extra que le va sumando cada uno de los niveles. Bueno, la primera impresión, bueno, recibí el libro y vos lo ves y parece flaquito. Te medio como que decís, che, esto lo manejo. Tan Pero difícil no debe ser, decís tan vos. difícil, pero mira, no Claro. es tan gran. Ojo.
O sea, y me dijeron, y también me lo volvieron a repetir después, está muy condensada la información, ¿sí? No hay un renglón que esté de más, te toman absolutamente todo. Entonces, no confiarse con que el material, decís, bueno, eso es un solo libro que tengo que estudiar. No, la verdad que tiene mucha información, tanto de lo que tiene que ver con todos los que son los factores naturales y todo lo que tiene que ver con la elaboración del vino, y después todo lo que tiene que ver con las grandes regiones productoras del vino, ¿sí? Viejo mundo, nuevo mundo y demás, cada uno con, bueno, con su explicación, su detalle y demás. Así que es importante, digamos, tener eso en cuenta y que te van a preguntar, te pueden preguntar cualquier cosa, hasta el mínimo detalle está incluido en el examen. Así que Yo lo el leía, resumen, sí, leía eso en tu nota y me parecía que era muy bueno. Decir, bueno, te dan o sea, te dan un libro que esa es tu base de estudio. Y vos sabés que lo que te van a tomar está 100% ahí. No te van a salir con un martes exacto. 13, no te van a salir con No, algo distinto. Pero sí puede no, pasar no. esto de que en algún momento hablen por arriba de un tema, o es esto que vos decís, una línea, y que después Y vos esa decís, línea vos no, la esto no tengas me lo que... van a tomar. No, Exacto. sí. En ese sentido, no puedes dejar ninguna hoja librada al azar, decís, la verdad que esto no. No. Quizás hay, por ejemplo, de servicio puede haber una hoja, decís, bueno, en función de todo el texto, puedes tener una pregunta de servicio, podés tener alguna pregunta, digamos, de cuestiones que tienen que ver con cuestiones legales. Ujú. Todo lo que está en el libro va. O sea, el libro es el resumen, no resumas el libro, Ok, básicamente. ¿Sí? Toda la perfecto. información que ellos te brindan puede estar evaluada, ya sea en la parte de las preguntas de múltiple opción, en las preguntas de respuesta breve, eh, va todo. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Y escúchame, ¿cómo es la parte teórica? ¿Cómo es la parte de preguntas? Vos me decís, hay una parte que es tipo multiple choice. Contame si querés y si recordás específicamente. Mirá, son X cantidad de preguntas o con Sí, me acuerdo de tantas, todo. No, todo, lo tengo todo. fresco. Contámelo bien, bien en detalle. Bueno, básicamente la parte teórica son dos partes. La primera parte son 50 preguntas de múltiple opción, Ujú. ¿sí? Y después tenés otro bloque que ahí sí ya empezás a escribir, que se llaman, digamos, son preguntas de respuestas breves. Múltiple opción, bueno, o sea, la palabra lo dice, sí, tenés generalmente, bueno, la pregunta con unas 4 opciones a elegir. em, y lo ideal es, y lo que te recomiendan hasta los profes, haz eso aparte primero del examen, ¿sí? Para ir, digamos, digamos haciéndolo lo más rápido posible para que te quede tiempo para después, para la parte de preguntas para desarrollar, porque el tiempo es acotado, Ujú. ¿sí? No es que tenés mucho tiempo para escribir. La verdad que después demanda bastante el examen. Todos terminamos, por lo menos lo que fue mi grupo, casi ahí, al filo de la finalización del horario de examen. Así que ¿Cuántos minutos es son? la parte teórica son 2 horas, Ok. 120 minutos, ¿sí? Entonces, más o menos haciendo un cálculo general, si a vos la parte de múltiple opción no te debería llevar más de 25 minutos, es decir, 2 preguntas por minuto, más o menos que puedas responder. Pero ojo que tenés que ir, o sea, anotando y registrando en una grilla que tenés que ir, Ok. o sea, bueno, ves la pregunta, marco en la grilla. Es un pequeño paso, pero Sí, sí. te Que, lleva no, tu tiempo y que si tiene que después estar lo haces, prolijo. exacto, y además que si lo haces apurado, cometés error y quizás respondiste bien Exactamente. originalmente. Así que tranquilo con eso. Sí, la recomendación que te dicen todo, bueno, si hay una pregunta que no sabes, seguís, ¿sí? Si te quedas pensando, es tiempo que vas perdiendo. De última le haces una marquita al lado, seguís de largo y después, si te la acordás, volvés a hacerla. Pero no es un examen que tengas, digamos, demasiado tiempo para Sí, perder, sí, sí. ¿no? Sí. Y bueno, si más o menos haces eso, en 20 y pico de minutos resuelves el múltiple opción, después te pasas a la parte de las preguntas de respuestas cortas, que son 4 bloques, ¿sí? Generalmente 3 vinculados a vinos tranquilos y uno vinculado a espumosos y fortificados. Ok. Así que bueno, ahí tenés también, ahí son
Si bien son 4 bloques de 25 puntos cada uno, bueno, ahí hay que escribir, puedes tener preguntas que te tenés que escribir una palabra, un renglón, o algunas que tenés que desarrollar más. Ok. ¿Tenés qué pasa con el resto de bebidas, con alcohol o sin alcohol, otros productos y demás? ¿El WSET es exclusivamente vino y espirituosa? Y No, en hay ese... otras cualificaciones, pero por separado. Por Ok. ejemplo, de sake, Ujú. de espirituosas, y este año largan con el de cervezas. Así Ok. que sí, está todo separado por categorías. Vino, sí, está, dentro de vino está vinos tranquilos y fortificados y espumosos. Perfecto. Y espumosos y fortificados te los dividen, o sea, en un nuevo bloque, en ese cuarto bloque que vos decís. Exactamente, sí, sí, Ok, sí. Suele ok. estar ahí separadito, pero siempre vas a tener una pregunta de alguno de ellos, así que va todo. Hay que estudiarlo también. Y Sí. escúchame, ¿te acordás alguna pregunta, alguna referencia como para tomar dimensión de cómo podría ser la estructura de estas de desarrollo? Sí, me acuerdo, van variando en función de las marks o el puntaje de cada pregunta. Viste que dije que son 4 bloques, cada uno de esos 4 bloques son 25 puntos, ¿sí? Y hay preguntas que valen 1 punto, hay preguntas que valen 6 puntos y otras preguntas que valen 10, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y que más o menos en la que vale 1 punto vas a tener que decir una cosa importante, capaz que es un nombre, un concepto. Pero cuando encontrás la pregunta siguiente, que son 6 puntos, por ejemplo, ahí ya te vas a tener que decir 6 cosas importantes, ¿sí? Ok, Por ejemplo, a mí en una de esas preguntas me pusieron una etiqueta, ¿sí? De un vino y tenía que dar o justificar por qué ese vino era costoso. Y me ok, decía 6 puntos, 6 marks. Entonces yo tenía que explicar de forma concreta, ¿sí? ¿Qué hacía ese vino costoso? Entonces, justo era una DOCG italiana, entonces, bueno, tenía que ir explicando, digamos, desde esas características, desde cómo estaba elaborado y demás, pero eran 6 cosas concretas que tenés que poner que dan cuenta digamos, de eso. Es importante, sobre todo, leer bien los enunciados, porque hay veces que, por ejemplo, en esa misma pregunta me podrían haber dicho em, qué cosas vinculadas a el viñedo hacen que este vino sea costoso, o qué cosas vinculadas a la bodega, la elaboración de bodega, hacen que este vino sea costoso, ¿sí? Eso fíjense bien, porque quizás uno, en el afán de querer mostrar todo lo que exacto. sabe, pone de las dos, y capaz que te están pidiendo de una sola. Si vos pones de la otra, puede ser correcto, pero no te lo van a contar como puntaje, ¿sí? Es muy importante responder a las consignas. Parece una obviedad, pero en el No, no, momento no, de no, es estrés del fundamental, examen, claro. a veces te lo pasas por alto, o bueno, decís, bueno, ay, la verdad que son 6 cosas, me acuerdo 5, bueno, pongo esta otra porque me parece que pongo por... No, tiene que responder a la consigna. Ujú. Si no, no va a tener validez. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero si Y, es, te hacen así, también a otra pregunta, por ejemplo, nos mostraban 2 etiquetas, eran de 2 regiones diferentes, pero era el mismo varietal, te describían un poco cómo era ese vino, entonces tenías que describir ahí sí cuáles eran las razones o las características en el viñedo y en bodega que hacían que ese vino sea de esa manera. Y te lo ok, hacían comparar. Bueno, entonces, bueno, ese tipo de cosas ya es un poquito más de relación que exacto, tenés y de conocimiento para que vos, o sea, no era exacto, quizás un concepto, sino que vos muestres la capacidad de desarrollar una idea. exactamente. Por eso suele ser la parte más desafiante o la que tiene mayor índice de desaprobación, porque bueno, ahí ya tenés que construir la respuesta. Y si más o menos hiciste los 20-25 minutos para la múltiple opción, te quedan 22-23 minutos para cada bloque. Y si te Claro. pones a reescribir, vas a ver Sí, 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 que sí, que te lleva su tiempo, te totalmente. lleva tu tiempo. Entonces, tenés que hacerlo como bastante rápido en algún punto. Y lo ideal, siempre recomiendan, es hacer respuestas cortas, o sea, oraciones cortas, para que no te enredes.
Claro, porque si claro, no, claro. si empezás, Sobre bueno, todo porque por ahí nos pasa en Argentina, pero es escuela bastante latina, que uno en general le gusta, si vos decís me siento cómodo porque es un tema que domino, nos gusta explayarnos y quizás exacto, yo lo veo acá, pero salvando las distancias, pero lo veo con mi hijo en una escuela inglesa y demás, los objetivos de evaluación son mucho más certeros y cortitos. Y bueno, yo te pregunté tal esto, cual, respondeme esto solo. No quiero, no quiero exactamente. que vayas más por allá. Bueno, Y, nuestro profesor nos decía eso, no sean latinos para responder. claro, claro. Porque claro, éramos un grupo, imagínate, argentinos, uruguayos y había un chico de Perú. O sea, éramos ahí la Claro. fuerza latina. Agarrábamos la No, guitarra y empezábamos a darle. claro, viste, todo, teníamos eso. No, dice, chicos, por favor, no sean latinos, Claro, respondan lo que le están preguntando. claro, Perfecto. totalmente, totalmente. ¿Y qué pasa con la parte práctica? Contame esa parte, la parte de la cata. Bueno, la parte de la cata, hay una metodología, un sistema, una estructura de cata muy específica, que es la que tenés que utilizar para describir el vino, ¿sí? Quizás en función de cómo es tu formación o cómo estás acostumbrado a describir un vino, hay cosas que pueden ser parecidas, pero hay otras que no. Em, Cuando a vos te dan el material, te dan perfectamente, ¿sí? Esta estructura y hay que respetarla casi a rajatabla, ¿sí? Porque es de la forma que te van a puntuar correctamente o no tu descripción. Tenés que describir dos vinos, ¿sí? Uno blanco y uno tinto por lo general y tenés 30 minutos, es decir, unos 15 minutos para cada vino. Y en eso son muy estrictos con el tiempo, ¿eh? O sea, te dicen, empiezo ahora y son los 30 minutos y se corta. Así que hay que administrar también eso. Entonces es importante que una vez que vos tengas este formato, ¿sí? Que de hecho está en la página del WBU, vos lo podés descargar porque está como eso está libre, digamos. Desde que empezás a preparar el examen, todos los vinos que vayas a catar, a probar y demás, empezá a hacerlo, a anotarlos con ese Bajo sistema de ese registro, sistema, ¿sí? claro, bajo esa metodología. Exactamente. Después, cuando llega el momento del examen, hay unos días previos que tenés como una especie de capacitación, en donde básicamente es como un repaso general de toda la parte teórica, pero también de la parte práctica, porque probás los vinos. Ahí generalmente el profesor te termina de calibrar algunas categorías o algunos descriptores, sobre todo, por ejemplo, vinculados, no sé, a la boca. Bueno, ¿a qué llamamos acidez media? ¿Qué es acidez media más? Y esas cuestiones que a veces uno por ahí, viste, dice, bueno, ¿cuál es el criterio con el cual me van Claro, a claro, valorar claro, claro. esto? Es algo tan Eh, subjetivo que terminás teniendo que es equilibrarlo con otros paladares para saber si soy exactamente, demasiado sensible a ese sabor o a esa sensación, claro. exacto, pero bueno, eso lo terminas de calibrar los últimos días y de forma grupal te van marcando como la pauta, bueno, a ver, esto es pronunciado, esto es alto, esto es un final corto, esto es un final largo. Bueno, esas cosas las vas a ver al final. Lo que sí tenés que tener muy en claro y recordar, básicamente, son todos los puntos que te van a evaluar, ¿sí? Cuerpo, acidez, alcohol, taninos. Por si te olvidas de alguno, es un punto menos Es un en punto menos. esa. Claro, Así claro, que claro. Es que eso, el evaluador es eso, es una persona que está detrás con un checklist. Y decís, bueno, si vos exactamente, dijiste, si hablaste del color, si hablaste del reflejo, si hablaste de la intensidad, si hablaste de la transparencia, si hablaste de la... Y son los asuntos tema que vos no mencionás, tema que se te descarta, se exacto, te baja a punto. exacto. Y si pones otro que no estaba en la lista, no te va a sumar. Exacto. Así que, bueno, como conocer y practicar mucho eso, o sea, saberte realmente cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta en la vista, en el olfato, en la boca, ¿sí? Y después, al final, también tenés que hacer una evaluación de la calidad y el estado para el consumo del vino. Esos serían como los cuatro pasos que haces tanto para el blanco como para el tinto. Y tiene que estar, de hecho, en la hoja que haces la descripción tenés hasta los lugares marcados. O sea, Claro. lo haces en ese recuadro y no es, a mí me parece, no, no, no.
súper Sí, sí, es una objetivo. metodología, una estructura. Y escúchame, Lucía, ¿y qué pasa con cuánta importancia le dan al tipo de descripción en el sentido de descriptores aromáticos, de perfil? Te preguntan, por ejemplo, me decías recién la calidad del vino, pero te pueden llegar a Exacto. preguntar o el origen o el tipo de añada, si fue añada cálida o frío, la No, región, en variedad el de nivel uva. 3 no. Ok. No, en el nivel 3 no. Solamente te van a pedir dentro de la calidad, ahí ellos ya tienen como parámetros establecidos, bueno, aceptable, bueno, muy bueno, excelente, que obviamente eso va a tener un correlato con tus notas de cata. Ujú. ¿Sí? Si vos en tu nota de cata pusiste, bueno, que el vino tiene, no sé, por ejemplo, un final largo, una nariz pronunciada, o sea, todos tus descriptores son como muy positivos, y bueno, eso va a ser un vino o muy bueno o excelente. Claro. Si vos pones todo un montón de esas cosas y le pones aceptable y algo no está, digamos. Generalmente la nota de cata es la que finalmente te va después a orientar, bueno, a ver de qué calidad estamos hablando, ¿sí? Igual que con el estado para el consumo, ¿sí? Si es un vino que hay que tomarlo que es joven y es para tomarlo ahora, si es un vino que es apto para la guarda o no. Esas son cosas que ya con los mismos descriptores que vos tengas, vas, digamos, las descripciones que hayas logrado, vas a poder, te va a ayudar a tomar esa decisión. Sí es importante, por ejemplo, en el caso de los descriptores, tanto en nariz como en boca, hablar del descriptor y no de la categoría. Es decir, Ok. si yo pongo fruta roja, no sirve. Tengo que poner qué fruta roja estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es cereza, es frutilla, es frambuesa, es ciruela? ¿Cuál? Tiene que ser en ese sentido bien específico. No, si yo pongo categoría frutos rojos, no, no existe. O sea, en eso sí también hay que ir entrenando, ¿sí? Bien nuestros sentidos, porque, por ejemplo, a nivel de nariz, tenés 5 puntos, esa característica, digamos, el descriptor, son 5 puntos. O sea, tenés que tener 5 descriptores bien. En boca Ujú. son 3, después hay otras, se suman otras cosas más. Claro. Pero hay que entrenar. Sí, sí, es entrenamiento, ¿no? Y por el otro lado, Sí. el tiempo está bien, es cómodo, tampoco es una presión tan grande si tenemos media hora para los dos vinos, fue lo que me dijiste, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Pero Unos por el 15 otro minutos lado, por bueno, vino. claro, es el momento de la verdad, así que tenés que venir afilado para que en ese momento no te Exacto. No, y abatates, si no. aparte, quiera o no, o sea, escribirlo te toma tus minutos. Claro. Bueno, hay que ir con práctica encima. No queda otra. Como cualquier examen, ni hablar. Última pregunta Exacto. que te quiero hacer, y esto ya es más Dale. personal, pero que me cuentes un poco vos cómo fue tu proceso de estudio. ¿Cómo fue si te reunías con grupos de amigos? ¿Cómo hacían la compra de vinos, por ejemplo? Si trabajabas con tarjetas de memoria, si te ayudabas con ChatGPT, todas esas cosas que hoy nos da claro, nos da el acceso y que nos ayudan un montón, porque quizás del otro lado nos está viendo y nos está escuchando gente que está formándose o con el objetivo de formarse y que seguro que vos le podés tirar buena data de esa. Bueno, a mí me pasó que, si bien conocía mucha gente que estaba también preparando el examen, igual que yo, por nuestros horarios, por nuestras obligaciones laborales, familiares y demás, no nos podíamos juntar. Así que lo que hice fue, por ejemplo, en el caso de las múltiple opción, usé ChatGPT Ujú. como mi entrenador, ¿sí? Lo fui pronteando, digamos, como para que me vaya dando ejemplos de múltiple opción a medida que iba estudiando las unidades. Entonces, por ejemplo, estudiaba Alemania, Austria y algo más, entonces, bueno, hacía un corte ahí y le pedía ejemplos, ¿sí? De múltiple opción, ¿sí? En el material que te dan tenés un tipo un mock test, un Genial. ejemplo O de lo sea, que va a ser. tenés alguna idea, claro. Exacto, Perfecto. entonces le ponía un ejemplo de esos y le pedía a ChatGPT que me haga ejemplos alternativos, ¿sí? Con determinada temática. Después con otra. Y así iba profundizando, entonces la parte del múltiple opción lo fui como entrenando un poco ahí. Después, con las respuestas cortas también tenés algunos ejemplos, así que bueno, traté de ir buscando alternativas. Miré algunos videos que todavía tienen Jimmy Smith, que tiene Ujú. su portal que se llama Wines with Jimmy,
que tiene, la verdad que re linda info y que en algunos de sus videos más antiguos todavía tiene algunos ejemplos de preguntas, en los más nuevos me parece que no, pero si buscas los más antiguos tiene algunos ejemplos y eso me sirvió mucho como para darme cuenta cómo tenía que responder las preguntas. ¿Sí? Porque te decía, bueno, a ver, si esta pregunta son tantos marks o puntos, bueno, la respondes así y él te, como te va subrayando, bueno, Claro. esto es un punto, estos son 2 puntos, estos son 3 puntos. Y ahí, viste, como que ahí fui procesando esa información, pero es importante ir haciendo eso, tratando de sintetizar esa información en una oración, ¿sí? En un concepto como más cerradito, así como que después del día del examen lo podés volcar de esa manera también. Y bueno, y la práctica, bueno, fui aprovechando degustaciones, justo tuve la suerte que acá cerca mío, cerca de casa incluso, un grupo de sommeliers acá en Buenos Aires tienen un proyecto en donde hacen diferentes catas, que puede ir todo el mundo, pero la gran mayoría son de vinos del mundo. Entonces, Ajá. bueno, tenés, qué sé yo, una noche se juntan y hacen toda una cata, no sé, de vinos blancos de Alemania, otra de, no sé, de California y hacen un versus Napa versus Sonoma. Y la verdad que eso me ayudó un montón porque fue Ujú. estar, digamos, en contacto con esos vinos, ir aprovechándolos y además junto con tres sommelier, que de hecho son profes de una escuela, entonces, bueno, era como que era más fácil integrar la teoría con la práctica y era como un poco más interesante, digamos, llegar, digamos, o entender ahí las notas y demás. Así que, bueno, eso fue un poco la preparación que tuve. Y sí pregunté un montón a gente que ya había rendido el examen y la verdad que me dieron muy buenos tips, que bueno, que fue un poquito lo que escribí en la nota, ¿no? Y que, bueno, sirvieron mucho. Que esté la verdad, Lucía, espectacular. Vamos a dejar acá en la descripción la nota para que puedan entrar y se puedan despachar, porque la verdad que no tiene una, así como decir las respuestas, no tiene una frase que esté de más. Me pareció que tenía un montón de data que para el que está estudiando realmente es sumamente valioso. Y lo que decíamos al principio, información que no anda dando vueltas por ningún lado. Así que No, esperamos, yo espero haber ahí intermediado un poco y haber hecho la contribución a la data súper valiosa que estuviste tirando estos días y que, bueno, gracias por canalizarla también acá con nosotros. Un no, placer, por favor, muchísimas gracias de verdad. igualmente. Un honor haberte tenido ahí del otro lado. Gracias. Muchas gracias, Mariano.